es un requisito de graduación. Hay que pasar por ese rito de iniciación que es la producción precisamente de una problemática de investigación, un proyecto, algún artículo. Muchas veces en algunos posgrados escribir artículos es un requisito y por supuesto el trabajo final que se denomina trabajo de grado o algunas facultades lo denominan tesis, aunque el término tesis se reserva más para niveles de doctorado y trabajo de grado para maestrías y monografías para especializaciones, pero esto es variable y no está unificado. Un primer acercamiento a la escritura académica, evidentemente es una competencia que es determinante para la adecuada realización de diversas actividades relacionadas precisamente con la apropiación y la construcción del saber disciplinar. En adición a lo anterior, hay que complementar con estas reflexiones. Escribir en posgrado, a nivel de posgrado, no es únicamente un proceso de redacción y corrección lingüística. Es un asunto que implica la resolución de diversas problemáticas. Por ejemplo, la comprensión de los propósitos comunicativos asociados a determinados géneros discursivos a nivel de posgrado. Cuando hablamos de propósitos comunicativos, básicamente es que cada tipo de género o de texto que escribimos a nivel de posgrado, pues tiene un propósito, una tarea social cultural que cumplir. Y esa tarea social cultural y ese propósito, pues no lo asignamos nosotros, sino que tradicionalmente, históricamente, lo asigna la comunidad discursiva a la que pertenece precisamente ese tipo de textos. Bien, es un asunto de tradición académica. Pero si uno identifica claramente cuál es el propósito comunicativo de ese texto, pues uno tendrá un punto de partida muy sólido para poder producirlo de manera más eficiente. Por ejemplo, si yo pregunto, aunque ya esto no es a nivel de posgrados, pero sí en el campo de la jurisprudencia jurídico, si yo pregunto cuál es el propósito, la tarea social cultural de una tutela, pues la tarea básicamente es restablecer, proteger un derecho fundamental, ¿sí? Y eso lo ha validado y lo ha asignado, digamos, la tradición jurídica. Bien, lo otro es identificar particularidades lexicogramaticales, sintácticas y estilísticas. Ciertamente, la escritura de un ensayo, de un artículo de reflexión, un informe de lectura, una disertación, difieren lexicogramaticalmente y estilísticamente también de lo que sería la escritura de un artículo científico, como resultado o avance de un proceso de investigación a nivel de posgrado. Y muy importante que nosotros reconozcamos las estructuras retóricas. Bueno, cuando yo digo retórico, no me refiero a las antiguas figuras estilísticas de la cultura griega, Sinécdoque, Asíndeton y todo esto que nos enseñaron por allá en nuestro bachillerato tal vez, o en las primeras materias de lengua española o competencia comunicativa en la universidad en pregrado, sino que retórica en este contexto de escritura científica se refiere a la capacidad argumentativa, a la capacidad de diseñar y calcular un discurso, en este caso un discurso fijado por la escritura, para hacer admisibles nuestros planteamientos. Entonces, cuando yo digo estructura retórica en este último punto, me refiero a la superestructura, al esqueleto, al armazón de un determinado tipo de texto, es decir, lo que conocemos como secciones. Pero, evidentemente, cada sección tiene una pequeña tarea, una pequeña función que cumplir para contribuir a ese propósito mayor, que es el propósito mayor del género. Si yo pregunto cuál es el propósito mayor de un artículo de investigación, pues el propósito que le asigna la comunidad académica es persuadir con respecto al diseño y desarrollo investigativo en relación con los hallazgos en un determinado objetivo o problema de investigación. Y cada sección del artículo trabajará para lograr eso. Lo mismo funciona con un correo electrónico, que es un tipo de texto, con una carta, con un informe de gestión, etc. También hay que poner en marcha un adecuado proceso de composición. Es decir, uno en posgrados y en otros escenarios tiene que planificar la escritura. Es decir, uno no se sienta a escribir, digamos, a chorro, como salen las ideas, sino que uno debe sentarse, pensar, planificar, esbozar una tabla de contenido preliminar. Así el texto no lleve tabla de contenido, hay textos que no la llevan, como el ensayo, pues uno sí debe aventurar una tabla de contenido para ver esa cartografía conceptual, ese mapa, esa ruta textual, yo por dónde me voy a mover, qué voy a decir, primer, segundo lugar, tercer lugar, de qué me voy a ocupar. Entonces la planificación es central.
fundamental. Y sobre todo cuando uno está planificando la escritura de una tesis, de un trabajo de grado, que son textos, digamos, que requieren mucho más elaboración, mucho más tiempo, que requieren 2, 3 semestres o 4 para su elaboración. Hablo de una maestría, de un doctorado, pues entonces desde el comienzo hay que planificar y tener un cronograma. Ahora veremos algo sobre los cronogramas. Bien, es de tener presente que se trata de una escritura que, digamos, estamos hablando de la escritura académico-investigativa a nivel de posgrados. Recurre a un lenguaje bastante planificado y elaborado que utiliza un registro formal. ¿Sí? Esta no es una escritura divulgativa, no es una escritura informal, no es una escritura coloquial, es una escritura, digamos, disciplinar, terminológica. Exhibe un lenguaje objetivo. Objetivo quiere decir externo al enunciador, al escritor o escritora académica. Es un discurso directo. Y cuando digo objetivo es que, digamos, por momentos se trata de esquivar la primera persona, se prefiere la tercera persona, estructuras pasivas, impersonales, pasivas reflejas, con el fin de dotar al texto de cierta aura de objetividad e impersonalidad, ¿sí? Bueno, hay un léxico o terminología específica. Yo creo que a todos nosotros, nuestros antiguos profesores de bachillerato y tal vez los iniciales profes de pregrado, nos decían en nuestros textos, mire, no trate de buscar variedad expresiva. Usted repite mucho las palabras, busque sinónimos, busque variantes. Creo que a todos nos decían eso. Y en un párrafo, si repetíamos 2 veces una palabra o 3, eso nos lo sancionaban como una especie de fallo en escritura. Bueno, ciertamente cuando uno repite palabras, digamos palabras genéricas, sustantivos comunes, ciertos verbos genéricos, adjetivos, eh, conectores, siempre utilizamos sin embargo, pero, no obstante, no obstante. Claro, eso denota cierto descuido, falta de variedad expresiva, pero hay que hacer una aclaración. En escritura académica investigativa, si usted tiene que repetir 10 veces o 20 veces un concepto técnico especializado, específico, tiene que hacerlo, porque si no pierde precisión. ¿Sí? Yo discutía esto con estudiantes de biología. Me decían, mire, con este asunto del COVID, que el país comenzó a importar los reactivos para las pruebas, pues no hay un sinónimo para la palabra reactivo. Alguien dijo por ahí, no, reactivo equivale a sustancia. Y vino la discusión, no, sustancia es una cosa y reactivo es otra cosa. Eso es distinto. Entonces, si tú tienes que repetir la palabra reactivo varias veces, pues lo haces, porque es un concepto, un término técnico preciso. No es lo mismo decir pedagogía que didáctica que educación. Eso tiene 3 niveles distintos. Entonces, me refiero a eso. ¿Sí? Y aquí recuerdo a mis profesores de posgrado, en especial la profesora Marianne, era muy enfática al decir, mira, en escritura es mejor, en escritura académica, es mejor sacrificar la elegancia, pero ganar en precisión. ¿Sí? Entonces yo creo que es como mirar ese justo balance en términos de la terminología específica. Y bueno, si tú utilizas un término específico, pues conservarlo durante todo el texto, no cambiarlo, no buscar variantes. Eso te lo van a señalar los evaluadores, los asesores. Y obviamente la escritura en este nivel presenta una estructura convencionalizada según el tipo de texto o género discursivo que estemos escribiendo. Los estudiantes de posgrado deben escribir diversos textos, por ejemplo, problemas de investigación. Yo creo que este es el primer texto que uno siempre escribe en posgrados. Eh, la problemática de investigación, bueno, la palabra problemática parece tener una connotación o una implicatura negativa, pero no. Problemática es simplemente un asunto que usted intenta esclarecer, resolver, intenta aportar, indagar, analizar, estudiar. Esa problemática es como el eje central de su propuesta de investigación, es el núcleo de su proyecto, ¿sí? Obviamente hay una metodología para escribir problemáticas, que ya eso sería tema de un próximo webinar, de otra sesión, pero ciertamente hay que escribir problemas de investigación. Y dentro de este tipo de texto que se llama problemática de investigación, que es un texto que no se publica, es un texto interno entre el maestrando o el doctorando y su asesor y el grupo pues de compañeros, digamos, es un texto que no tiene salida, sino que se dirige hacia la configuración pues del proyecto como tal. Proyectos de investigación, los proyectos tienen unas secciones muy específicas,
introducción, revisión de antecedentes, marco conceptual o referencial o marco teórico, metodología, bueno, antes de eso justificación, objetivos, cronograma, etcétera, etcétera, bibliografía, preguntas de investigación. Todos esos elementos confluyen en un orden específico en lo que, o en el género que denominamos proyecto de investigación. Mire, todo lo que tenemos que escribir pues en un posgrado. Hay que escribir ensayos académicos en las asignaturas. Yo en este momento, ayer precisamente terminé el módulo que se llama Escritura y Comunicación en la maestría pues en Lectura y Escritura. Y en ese módulo de Escritura y Comunicación el trabajo pues central final es un ensayo, pero un ensayo absolutamente articulado, relacionado con el tema de investigación de los estudiantes. Bien. Presentaciones, es decir, en un posgrado tú tienes que mostrar avances y los avances se socializan generalmente cada semestre en algo que denominan algunas universidades o coloquios o trabajo de síntesis o presentaciones o avances, en fin, son como una especie de ponencias. Tienes que hacer revisiones bibliográficas y la revisión, digamos que se objetiva en fichas de escritura. Esta es una técnica muy importante. Es muy contundente lo que voy a decir, suena muy directo, muy poco matizado, pero a nivel de posgrado, si usted lee y no escribe, pierde el tiempo. Es decir, una cosa es el libro de cabecera, ese libro que usted lleva en la mochila todos los días a la universidad, lo lee mientras va en el metro, lo lee bajo un árbol, en una hamaca, en fin. Es un libro muy personal, ¿no? Y no tienes la pretensión de aprender nada en particular y ni dar cuenta de nada y nadie te va a preguntar sobre eso. Pero a nivel de posgrado la escritura es con propósito evaluativo, formativo y de avance. Y ahí resulta especialmente fundamental trabajar fichas de escritura. Hay muchos modelos de fichas, pero la ficha que yo propongo es una ficha orientada a la intertextualidad, a que tú puedas generar texto y que tú puedas utilizar tu ficha luego para meterla dentro de tu ensayo, dentro de tu proyecto, tu problema o tu avance o tu primer capítulo conceptual o teórico de tu trabajo de grado. Y si tienes 10, 15, 20 fichas, ya tienes resuelta la situación. Bueno, obviamente marcos teóricos, que algunos también lo llaman marco referencial o marco conceptual. Es un nivel pues como de abstracción, marcos metodológicos, tienes que escribir capítulos, avances de tu tesis, obviamente artículos de investigación y bueno, generar finalmente este trabajo de grado o tesis en perspectiva de resultados originales y o contribuciones de carácter aplicado. Bueno, y todas estas tipologías que producimos a nivel de posgrado, pues debe tener una estructura y se debe ajustar a las convenciones de los diferentes tipos de textos. Ah, y algo muy importante, el modus operandi en lingüística es fundamental, es decir, no se escribe de la misma manera en educación, en psicología, en psicoanálisis, en antropología, en ingeniería, en administración, en bibliotecología, etcétera, etcétera. O sea, cada disciplina tiene su propia particularidad a la hora de escribir, pero a la vez todas las disciplinas tienen elementos en común a la hora de escribir y sobre todo si hacemos parte del amplio espectro de las ciencias sociales y humanas. Pero en medio de este proceso que es de escritura, nos enfrentamos a dificultades, a dudas, vacilaciones a la hora de escribir. Aquí en pantalla vemos tres grandes tipos de problemas, que son de alguna manera comunes, recurrentes. El primer bloque tiene que ver con problemas generales de escritura, como ortotipografía, micro, macroredacción, estilo y corrección. Bueno, ortotipografía, suena un poco extraña esa palabra, pero es, digamos, el uso, y eso está escrito en la ortografía de la lengua española, es, bueno, cuando utilizas comillas dobles, comillas sencillas, corchetes, paréntesis, guión largo, guión corto, negrilla, subrayado, cursiva, son como todas estas marcas que comunican algo, ¿no? Micro, redacción de oraciones, enunciados, segmentos breves. Macroredacción tiene que ver un poco con los párrafos, con las secciones, el estilo es muy importante. El estilo no es escribir como yo quiera, el estilo es más bien mi huella dactilar textual personal, pero el estilo es también adecuación al género, es decir, que un ensayo se parezca a otros ensayos, una tesis a otras tesis, una ponencia a otras, aunque haya diferencias. No estoy diciendo que sea un calco, que sea una repetición,
pero evidentemente todos tenemos expectativas de género y esperamos algo de una conferencia, algo de una ponencia, algo de un artículo, algo de una tesis. Y corrección es muy importante, esa labor final de revisión de lo escrito, que a veces lo pensamos como si fuera una actividad subsidiaria, pero realmente la corrección es parte del proceso de escritura, fundamental. Y dos, yo puedo tener muy buena ortografía, muy buena redacción, sintaxis impecable, pero si yo no me estoy formando bien en la técnica investigativa en mi campo y no estoy leyendo lo suficiente, mis textos serán débiles, ¿sí? Entonces aquí hay que jugar un poco a dos bandas con todo esto. Y por supuesto, la escritura del género en cuestión. A mí me sorprende un poco cuando yo trabajo con estudiantes de posgrado a nivel de maestría, también de doctorado, y yo pregunto, bueno, ¿qué es una tesis de maestría? ¿Qué es un trabajo de grado a nivel de maestría? Y un poco las definiciones que surgen son un poco genéricas, ambiguas, que bien podrían aplicar para un artículo, para un proyecto. Entonces, si tú tienes que producir un determinado tipo de texto, la pregunta obligada es, yo que entiende por un ensayo, yo que entiende por una ponencia, yo que entiende por un trabajo de grado, por un informe de lectura, por una disertación, por un coloquio, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental hacernos ese tipo de preguntas que son comunes, genéricas, pero a veces las dejamos de lado. Bueno, si enfocamos un poco el zoom, eh, para mirar un poco lo que tiene que ver con lo que es la escritura en este nivel, pues bueno, el primer bloque de problemas tiene que ver con una situación retórica poco delineada, falta de planeación y aspectos formales. Miren, cuando digo situación retórica es, digamos, como en cocina, ¿no? En gastronomía, el mise en place, que tú dispongas todos los ingredientes antes de cocinar, que tengas todo organizado en las cantidades, proporciones, volúmenes adecuados, en el orden que se requiere. Entonces, antes de escribir hay que tener todo eso muy premeditado, muy organizado. ¿Sí? Eso es lo que llama la situación retórica. Eh, Algunos problemas que yo he detectado en escritura en este nivel tienen que ver con supuestos inconsistentes y poca o nula información sobre las características de lo que debemos escribir. No pensar en el perfil específico, el nivel de conocimiento, los intereses y las necesidades del público al cual yo me dirijo. No tener clara mi intención comunicativa y los objetivos o propósitos del texto o del género. Y falta de planeación de las actividades relacionadas con la escritura. Uno piensa que la escritura no hay que planificar, que eso es más bien como la gestión administrativa. Y no, ciertamente en escritura y sobre todo en textos que requieren cierto trabajo en el tiempo, como una tesis, un trabajo de grado, pues debes tener un cronograma semana por semana, mes por mes, con logros identificables cada cierto tiempo. Porque cuando tú tienes logros identificables cada 20 días, cada mes, tú dices, bueno, el 30 de noviembre del 2020 yo tengo que tener definido y aprobado mi marco metodológico por parte del asesor en la maestría en lectura y escritura. Pues bueno, llegado el 20 de noviembre, él te lo revisa, te hace observaciones, por allá el 5 de diciembre te lo aprueba, listo, eso queda chuleado y quedó bien. Ya tú te dedicas a producir otras cosas. Entonces yo creo que hay que ir superando etapas en la escritura. Eso es fundamental. Y eso lo da tener un cronograma claro en escritura académico-investigativa. Bueno, otro asunto es un deficiente proceso de composición, es decir, por dónde comenzar, cómo titular. Yo recomiendo que a sus futuros trabajos de grado o tesis, de entrada les pongan un título. Ah, pero entonces viene la pregunta, ¿yo cómo voy a poner un título si todavía no tengo el texto completo? Apenas estoy pensando. No importa, tú, lo que no se nombra no existe, ¿sí? Tú tienes que objetivar, tienes que darle nombre a tu texto. El título de un texto es el nombre propio. Obviamente, ese título es provisional, es preliminar. El título irá evolucionando a medida que te van asesorando, vas conversando, vas leyendo, vas recontextualizando, porque la escritura es cíclica, es dinámica, es recursiva, ¿sí? No es lineal, aunque parezca lineal, pero sí hay que comenzar por un título. Y hay que tener una tabla de contenido o índice. Miren, estas dos estrategias son absolutamente sencillas, pero son muy potentes para desplegar la escritura. Esa es una recomendación que yo doy de entrada siempre.
Bueno, un problema grande es postergar la escritura, es decir, procrastinar, que ustedes saben bien que esto es diferir, aplazar, dejar de lado. eh, entonces, viene un poco una expresión a la colombiana. No, yo funciono mejor bajo presión. No, en escritura eso no funciona. Dice Charlie Weisselman, profesor de la Universidad de California, la escritura apresurada suele ser vaga, confusa, falta de detalles, de elaboración, con errores. Es decir, si tú tienes que entregar el marco conceptual o un avance de tu tesis el lunes, entonces, bueno, viene la famosa frase colombiana. No, yo me le dedico a esto el sábado todo el día, por la tarde, un poquito el viernes, en fin. No, no funciona, tú tienes que comenzar mucho antes. De tal manera que el viernes te dediques solamente a revisar ortografía, errores de digitación, lapsus, inconsistencias, pero ya no es para escribir nada más. Esto requiere planificación, yo insisto en esto. ¿Y por qué? Porque es que la escritura es una técnica. Y la escritura no es natural, la escritura es una tecnología de la palabra. Lo que es natural en nosotros es el lenguaje articulado. Biológica y cognitivamente estamos, digamos, diseñados para producir lenguaje, pero la escritura es una tecnología que vino mucho después. Y al ser tecnología y técnica, pues se aprende, se aprende. Bueno, eso quiere decir que la escritura apresurada, falta de elaboración, autoevaluación, eso es un problema. Y obviamente inconsistencias gramaticales, ortográficas. Nosotros no podemos dejar la calidad de la escritura en manos del corrector de Word. O sea, yo, por ejemplo, en lo personal utilizo el corrector de Word y me sirve mucho, pero me sirve para detectar errores de digitación. Yo, por ejemplo, cometo muchos errores de digitación porque tengo una pantalla pequeña, el tema del cansancio visual, las gafas, yo no soy muy hábil digitando. Yo cuido mucho eso porque yo sé que yo cometo errores de digitación. O a veces voy a escribir el artículo femenino la y escribo al, o la preposición en y escribo ne. Y eso el corrector de Word no te lo lee como un error. Entonces yo pienso que el corrector de Word es útil para detectar cositas, tildes invertidas, repeticiones, algún lapsus, pero no te detecta todo. Es una ayuda, pero es una ayuda muy parcial y muy, digamos, descontextualizada. Sirve, pero no le puedes dejar la responsabilidad de la calidad de la escritura a este aplicativo. Bien, segundo bloque de problemas que debemos sortear y tratar de resolver. Tiene que ver con los aspectos relacionados con la fundamentación investigativa y disciplinar. Bueno, aquí viene la metáfora del estudiante de radiología, esta especialidad médica. Y es una metáfora y es una pequeña historia en la cual el estudiante de radiología llega al primer día de clases y sus profesores están analizando una radiografía y los profesores ven rasgos, ven patologías, pero el estudiante no ve eso, el estudiante lo que ve son manchas, no tiene ni idea de lo que hay en esa radiografía, pero a medida que pasan los días, las semanas, los semestres, y el estudiante se adentra en el léxico de la disciplina, conversa, lee y se asesora, él deja de ver manchas y comienza a ver regularidades y patrones, y puede hacer diagnósticos. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede con la fundamentación investigativa disciplinar. A medida que tú vayas leyendo sobre investigación, yo recomiendo mucho, lea muchos trabajos de grado, de maestría o de doctorado, si es del caso, para que mire, y temas afines al que usted quiere investigar. Mire, uno siempre quisiera encontrar la tesis exactamente igual a la que uno quiere escribir. Eso rara vez sucede, pero trate de buscar tesis que temáticamente más o menos aborden el tema que usted quiere y mírelas para que usted identifique estructuras retóricas. Bueno, este estudiante de esta maestría de la Universidad Nacional, de la Universidad del Norte, en fin, eh, de la Universidad de AFIT, cómo planteó su problema de investigación, cuál es la estructura de la tesis, qué dijo en la introducción, qué metodología utilizó, cómo fueron sus preguntas. Eso le ayuda a uno a pautear de mejor manera su propia propuesta investigativa. Eso es muy importante hacerlo, ¿no? Entonces yo digo, hay que leer sobre metodología, sobre cómo formular objetivos de investigación y por supuesto leer mucho sobre el tema.
Y esto tiene que ser un avance personal, autónomo. Aquí ningún docente te va a decir hay que leer, sino que esta es una apuesta personal de todos los días, de la semana, domingo a domingo. Uno tiene que pensar en la tesis todos los días, en el problema de investigación todos los días, tomar nota y avanzar, porque el tiempo apremia y hay que entregar una tesis. Entonces todo esto requiere disciplina, reflexión, lectura crítica, en esa perspectiva pues investigativa. Y muy importante, tener convicción y posicionamiento para escribir. A veces somos muy inseguros, decimos, bueno, ¿yo qué podría aportar de nuevo? ¿Yo qué podré decir si ya todo está muy bien dicho, muy bien publicado? Bueno, lo que pasa es que lo que tú escribes es una forma de aprender. La escritura es un instrumento epistémico. No se espera que digas nada nuevo, al menos en la etapa inicial, sino que tú sepas resignificar e interpretar bien lo que lees, textualizarlo y comentarlo y analizarlo en tu trabajo de escritura. Y después, por el paso del tiempo, irás dejando la reproducción de las fuentes que lees y te ubicarás en el escenario de la reinterpretación, de la resignificación y de la construcción. Pero eso es un asunto paulatino, ir pasando de un lado a otro. 3, para ir finalizando esta parte, desconocimiento del género. Es decir, si yo voy a escribir un trabajo de grado, bueno, lo primero que yo tendría que preguntarle al coordinador de esta maestría o de otras, bueno, ¿cuáles son las pautas para el futuro trabajo de grado? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la extensión? ¿Cuáles son las secciones? ¿Cuál es el sistema de citación que en esta facultad se utiliza? Es decir, esto es lo primero que tenemos que pedir siempre, porque eso me permite a mí ubicarme sobre, bueno, cómo voy a comenzar a construir mi futuro texto. Es un detalle sencillo, pero muy relevante en el proceso de escritura. Bien, algunas dificultades es no asumir el texto como unidad de actividad comunicativa. Recuerden acá una definición de texto. El texto es una unidad coherente de comunicación que realiza un propósito específico. Recuerden la etimología de la palabra texto, tejido, viene de tejer. Eso es trama y urdimbre para construir significados. Bueno, hay que ejercer posicionamiento en el texto. ¿Qué es posicionamiento? Que tú tengas una presencia fuerte y creíble en el texto, capacidad argumentativa, solidez en los datos, claridad en tus posicionamientos, en tus planteamientos, que plantees preguntas, que involucres al lector, que haya calidad en la escritura. Eso es posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que yo ocupo en lo que escribo, básicamente. Bueno, un problema que puede dar al traste con un buen proyecto de investigación tiene que ver con debilidades en la revisión de antecedentes, es decir, al inicio de un posgrado es fundamental la revisión de antecedentes, es decir, la revisión de la literatura, y eso hay que objetivarlo en fichas y tener muchas fuentes, y fuentes, digamos, primarias, o sea, fuentes centrales que sean otros resultados de investigación que sirvan para tu proyecto. Esa es la documentación. Y en esto hay que avanzar muy autónomamente y tener mucha enciclopedia en esto, es decir, acumular muchas horas de vuelo en términos de lectura, de revisión de antecedentes. Y eso lleva pues a realizar una adecuada intertextualidad. Bueno, intertextualidad parece un sinónimo de citación, pero es un poco más que citar y referenciar. Intertextualidad es la relación de copresencia entre dos o más textos. Ahora bien, una cita, y a mí me parece muy clave esto, una cita es un texto, es un segmento de texto, ¿sí? Recuerden que el texto no se define por la extensión, sino por un propósito comunicativo. Entonces, una cita directa, indirecta, parafraseo, es un texto que tú utilizas para fundamentar algo en tu propio texto y armar ese diálogo. ¿Sí? Entonces, veamos la citación desde esta perspectiva. Y de paso, aplicamos correctamente las normas que nos pidan, bien sea APA, ICONTEC, etcétera. Bueno, algunas recomendaciones básicas para escribir en posgrado en adición a lo anterior. Tenemos varias. Diseñar un proceso de composición, tener un cronograma, documentarnos con fichas, reconocer estructuras, organización, estilo y presentación y aspectos discursivos y estilísticos. Bien,
Entonces, en este segundo bloque, que vamos ya pues cerrando, me demoro unos pocos minutos para entrar ya a la fase de comentarios, de preguntas, de interacción. Bueno, comencemos por lo siguiente. El proceso de composición, que es planificar. O sea, si uno hace un plan de gestión en su vida laboral, al final de año, al inicio del semestre, pues mucho más tiene uno que hacer un plan de escritura de su propia tesis, ¿no? Entonces eso tiene que ver con que usted seleccione, delimite el tema, tenga claro su intención comunicativa, determine sus objetivos, piense en su público. Bueno, obviamente el público de un trabajo de grado, al menos el público inicial, básicamente es el asesor, los potenciales evaluadores y tal vez tus colegas, tus compañeros. Pero yo invito a que pensemos el público un poco más amplio, ¿no? A que lo pensemos en términos de pares lectores. A ver, yo cuando empecé mi maestría y luego el doctorado, yo dije, yo tengo que publicar, tanto en la maestría y luego en el doctorado, tengo que publicarla como libro. Yo no sé cómo lo voy a lograr, pero por algún lado lo haré. Y finalmente lo logré y son 2 libros que tengo. Y con mi grupito de investigación tengo otros 3 libros sobre escritura académica y teletrabajo y comunicación digital, que también es otro campo de investigación. Pero entonces cuando uno se plantea la idea de publicar su tesis, uno todo lo que hace, semestre a semestre, trabajo tras trabajo, módulos, asignatura tras asignatura, uno siempre se ubica en la perspectiva del lector, es decir, todo lo que uno produce es mucho más depurado, más refinado, pensando más en el público lector, y eso te evita reprocesos futuros en edición y en corrección. Bien, entonces eso es algo importante para tener en mente. Obviamente buscar información pertinente, es decir, nada de buscar información así en Google, de forma abierta, ¿no? Ir a bases de datos calificadas, científicas, académicas, que ya cuando ustedes entren a la maestría, pues la universidad ofrece una serie de capacitaciones sobre este tema. Opcional que manejes gestores bibliográficos para sistematizar lo que vas leyendo. Fundamental, e insisto, fichas de escritura. Yo defiendo mucho las fichas de escritura porque yo he visto el enorme poder que esto tiene. Es un instrumento muy sencillo, pero muy potente, ¿sí? Pero bueno, esto sería tema de otro webinar, de otra capacitación. Bueno, ir generando ideas, siempre hay que tener una libretica en el bolsillo, un lapicero, a veces surge la imagen verbal, surge el verbo preciso para el objetivo, entonces siempre estar como listos a tomar estos apuntes. Eh, bueno, muy importante, cuando yo esté escribiendo y pensando mi tema, o sea, hacer un mapita conceptual o una red de conceptos o un ideograma o un gráfico. Yo no tengo que manejar ningún programa informático para eso. Si lo hago bien y si no lo dibujo en el papel, garabateo, pero eso me va ubicando. Y de allí me puede salir una primera tabla de contenido. Esto es fundamental para uno irse orientando en el proceso de escritura. Y bueno, esa primera parte que acabamos de ver se llama delinear pues la situación retórica, o sea, la situación enunciativa de comunicación. Y luego viene, evidentemente, la producción del texto. Dice la literatura en lingüística y en procesos de composición que las escritoras y escritores académicos más eficientes son los que producen más borradores. Ahora, la noción de borrador, yo quiero enfatizar en esto, el borrador no es un texto inconexo, muy incompleto, a medio camino, mal escrito. No, el borrador es una versión muy parecida a la versión final, solo que le faltan elementos, un poquito más de organización, pero es una versión muy depurada. Entonces, mientras más borradores tú generes, pues vas a tener una mejor versión final, ¿sí? Yo, por ejemplo, de mis tesis tengo 6, 7 versiones y más. No quiero decir que hay que tener todo eso, pero sí hay que tener una buena cantidad, pues, de borradores. Y cuando tú tengas tu tesis lista, tu trabajo de grado, tu manuscrito para entregárselo al asesor o asesora, pues antes de dar clic para enviar, definitivamente tienes que sacar 2 o 3 días dentro de tu cronograma de trabajo para revisar. Es decir, inconsistencias gramaticales, errores de digitación, buscar errores donde cualquiera los vería, en los títulos, entre títulos, en los pies de página, inicio de párrafo, final de párrafo. Es decir,
que a mí no me devuelvan el texto por calidad lingüística, eso sería inexcusable en este nivel. Y bueno, presento entonces mi versión final. Bueno, lo que tiene que ver con el cronograma de escritura, yo aquí les muestro dos ejemplitos de cronogramas auténticos, reales, que he trabajado con mis estudiantes de posgrado. Fíjense que acá este primer estudiante, quito el punto, él me dice, bueno, yo voy a, lo primero que tengo que hacer es diseñar estos son estudiantes de primer semestre, de posgrado. Yo tengo que, digamos, desarrollar, plantear mi problema de investigación. En esto me voy a demorar 3 meses, de octubre a diciembre. Y lo someto a consideración de mi asesor y ya eso queda listo. Luego propongo mi tabla de contenido, por allá en enero. Luego planteo la introducción de mi trabajo, luego afino mis objetivos y comienzo a construir mi marco teórico por allá entre febrero y abril. Y ya voy desglosando mi primer capítulo, mi segundo capítulo. ¿Sí? Bueno, este otro estudiante plantea una estructura similar en términos de su problema de investigación, lo va desglosando, sus objetivos. Es decir, en escritura a nivel de posgrados, lo primero que usted tiene que tener resuelto es que su asesor le apruebe el marco metodológico y la ruta de investigación en general. Sin esa aprobación usted no puede avanzar. O sea, entonces, primero eso y luego va avanzando en lo teórico, en lo conceptual, pero ya, una vez usted teniendo la aprobación de la ruta investigativa, tiene el camino expedito para avanzar rápidamente. Entonces yo recomiendo que se diseñe un cronograma. Estos son dos ejemplos entre muchas otras posibilidades. Bueno, definitivamente lo primero que uno hace, bueno, digamos que esto es una ruta crítica porque mientras usted va pensando el cronograma, va pensando en su problema de investigación, usted va leyendo y va haciendo fichas. O sea, esto es un asunto multitareas, esto es dinámico, no es lineal, esto es cíclico, recursivo, paralelo si se quiere. Entonces, es fundamental que usted elabore fichas de escritura. Este es un modelito que yo propongo. Por supuesto, la grabación pues, de este webinar queda para que la repasen con detalle. Yo propongo una ficha de lectura en la cual usted aquí pone la referencia de la fuente que está leyendo, o pueden ser 2 fuentes o 3. Luego viene el campo de intertextualidad. Aquí se ve muy breve, pero este es el campo más extenso. Se ve breve porque este es un diseño, pues, un diseño gráfico. Pero esta parte intermedia de intertextualidad puede tener media página, una página. Yo tengo fichas hasta de 6 páginas y de 8. Y lo que usted realice acá en este campo de intertextualidad es su labor de escritura y usted después corta y pega eso en su trabajo de grado o en su avance o en su proyecto. Digo corta y pega porque es que lo que usted hace acá es una elaboración suya, en la cual hay adecuada citación, hay reflexión de su parte, hay posicionamiento, hay contextualización. Es decir, esta es una actividad de escritura. O sea, la ficha no es, digamos, un asunto instrumental, sino que es un avance. Bueno, opcional que tú escribas acá algunas hipótesis, ideas que te surja o que te surjan de esa lectura, algunas palabras y expresiones claves, y aquí tus observaciones como más personales, es decir, reflexiones que puedan detonar en futuras búsquedas, planteamientos o reorganización del trabajo. Si usted logra terminar un semestre con 15, 20 fichas, pues ya usted tiene un capítulo y mucho más para su trabajo de grado. Fundamental, pues entonces, trabajar esta perspectiva. Bueno, y pues muy importante reconocer las estructuras de los textos que yo debo escribir. Eso es central. Bueno, los tiempos no nos van a dar para detenernos muy detalladamente en esto, pero decirles que, por ejemplo, un ensayo tiene una estructura como la que ven en pantalla. Sí, se espera que cada sección del ensayo, en términos de funciones comunicativas, cumpla un poco como con todo esto. Lo dejo un poco aquí proyectado para que luego lo puedan leer, digamos, con más detenimiento en la grabación de la presentación. Pero ciertamente, y enfatizo, reconocer estas estructuras ayuda mucho a la escritura de los géneros como tal. Bueno, aquí ustedes ven unos porcentajes.
esto nadie lo va a contar, esto es simplemente para que usted evite que la introducción le quede más extensa que la parte intermedia del ensayo, o que el cierre le quede más extenso que la introducción. Simplemente es como para balancear la actividad de escritura. Bien, démosle un escaneo con la mirada. Y queda como material de repaso. Y vayámonos a otro tipo de texto muy central a nivel de posgrado, que es precisamente la problemática de investigación. Como ustedes lo notan, la problemática de investigación tiene 12 momentos. Comenzamos con el primero en la dirección de las manecillas del reloj. Cada uno de estos elementos puede tener un párrafo, dos o tres, dependiendo pues de la información que usted tenga. Hay que decir que el problema de investigación no se publica, es un trabajo interno, inicial, en el cual usted intenta clarificarse en términos de la ruta investigativa que usted quiere desarrollar. Entonces, en un primer párrafo o dos párrafos, usted explicita como el tema general y los elementos iniciales de su idea investigativa, para luego contextualizar un poco su objeto de estudio o su idea. Luego usted debe indicar un vacío, una brecha en relación con lo que quiere investigar, es decir, algo que falta, que no se ha hecho, que no está claro. Luego planteas algunos antecedentes, entonces comienzas a citar, ese es el momento 4. Luego, dependiendo de tu tema, pues puedes plantear alguna contraargumentación, oposiciones, controversias. Y en el punto 6 planteas preguntas que pueden ser a posteriori tus preguntas de investigación. Luego planteas justificaciones positivas en relación con tu idea de trabajo, de investigación. Y aquí ya un poco más delimitado, punto 8, planteas como un supuesto, una idea que tiene que ver como con la esencia de toda tu propuesta investigativa. Y luego en el punto 9 planteas tu pregunta central problematizadora, ¿sí? Y luego planteas tus objetivos de investigación. Y luego, como cuáles serían a futuro, visualizándolo, haciendo prospectiva, algo de futurología, como cuáles serían las contribuciones de tu trabajo. Básicamente es eso. Recuerden, esto es una manera inicial, es un comienzo, que obviamente se va afinando, por eso es circular, es un ir y venir, a medida que vas leyendo, te van asesorando, vas conversando, vas reflexionando. Pero esta es una manera eficiente. Esto daría para otro webinar. Yo lo he utilizado y esta es una propuesta propia, yo lo he utilizado con estudiantes de especialización, de maestría, de doctorado y funciona. O sea, uno logra plantear eficientemente una problemática de investigación. Lo dejo acá para la grabación y para que lo repasen un poco. Bien, si quisiéramos mirar de forma más abstracta o comprimida esta problemática de investigación, pues miren, el texto es como una especie de embudo. Vamos de lo más general a lo más particular y en la parte final se ensancha porque queda abierto. Entonces lo que acabamos de ver en ese círculo, pues uno lo podría asociar gráficamente a esta estructura. Yo planteo de entrada elementos generales de la problemática, la delimito y luego voy delimitando un poco más y finalizo con una contextualización. Y ya, finalmente, la escritura investigativa a nivel de posgrado para una tesis, un trabajo de grado, un artículo de investigación, pues digamos que tiene esta serie de funciones comunicativas o de elementos, ya con esa explicación finalizo. Un título, el título es un primer puente que uno tiende hacia el lector, ¿sí? El título es una macrosemantización. Cuando digo macrosemantización, es como una construcción de sentido que refleja todo el texto. O sea, el título hay que pensarlo muy bien. Yo les decía ahora, siendo un poco circulares, regresando a este inicio, plantea un título como punto de partida, pero teniendo en cuenta que ese título es provisional, se transforma, evoluciona. Un resumen que es estructurado debe dar cuenta de todos los elementos de la investigación, palabras clave que son conceptos centrales que usted va a desarrollar en el texto,
una introducción, una metodología. Bueno, pero entre la introducción y la metodología, usted puede insertar un capítulo o dos en su trabajo de grado que tienen que ver con revisión de antecedentes y marco conceptual, referencial o teórico. Digamos que es un asunto pues, que puede estar entre estas dos secciones. Metodología. ¿Metodología qué significa? Metodología es el camino que usted siguió para lograr sus objetivos de investigación. ¿A qué resultado llegó? Esta es la sección más importante de un trabajo de grado a nivel de posgrado. O sea, ¿usted qué encontró después de 2 años de investigar? Discusión. Discusión no es discutir con nadie. Discusión es más bien una conversación con las fuentes y una interpretación de mis resultados, ¿sí? De mis hallazgos. Unas conclusiones y unas referencias. Bien, hasta aquí un poco. Sé que es mucha información, pero era pues necesario un poco ilustrar este tema, un poco como un abrebocas, pero por supuesto cuando ustedes estén ya en la maestría como tal, pues todo esto lo desglosaremos en secciones muy específicas, pero sí un abrebocas importante sobre este panorama apasionante que tiene que ver con la escritura académico-investigativa.